Listo, pues espero que me escuches bien, Citlali. Buenas tardes, muchas gracias. Ay, yo no te escucho. Sí. Ah, ya te vi. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar. La sesión de hoy pues es la sesión, como saben, de cierre de este módulo. Esta materia que hablábamos hace un momento, Patillo, que ha sido como muy interesante empezar a trabajar en ella, políticas públicas con perspectiva de género. Y quise hacer como una breve como recuento de lo que vimos durante el módulo y también no sé si pudieron revisar el documental que les mandé en los anuncios. Es un documental sobre el caso eh, de Carla Póntigo, que es una joven que fue asesinada, fue víctima de feminicidio en San Luis Potosí. Y quizás si nos da el espacio, si pudieron revisar el documental, podemos hacer un breve recuento de cómo a través del caso podemos analizar algunos de los temas que vimos a lo largo del módulo. Entonces, bueno, para empezar, un poco en la primera sesión de esta materia, tuvimos una discusión y unas lecturas, etcétera, sobre qué son las políticas públicas, cómo estas políticas, las acciones públicas, las acciones de gobierno y las acciones que son realizadas por entes gubernamentales y también otros actores relevantes en la vida pública de un país, en un estado democrático. Las políticas públicas son este conjunto de acciones, ¿no? Que pues se realizan o se trabajan desde, sobre todo desde el Estado, para atender problemas importantes o asuntos considerados de la importancia pública. Una de las cosas que es importante siempre identificar es cuándo llamamos a un asunto de importancia pública y cuándo no. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de temas o de asuntos de género y derechos humanos, y especialmente importante cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, porque como ustedes saben, y lo hablamos en la primera sesión, la violencia contra las mujeres se consideraba un asunto de carácter privado, ¿no? Que sucedía atrás de la puerta de la casa y sobre todo pues entre las parejas, ¿no? En los matrimonios y en donde el Estado no tendría por qué tener una injerencia o una voz. Y a partir de pues el movimiento amplio de mujeres y las luchas feministas en todo el mundo, el asunto de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, se fue volviendo un asunto de importancia pública que tenía la necesidad de generar acciones por parte del Estado y una comprensión profunda por parte del Estado para lograr tener pues una atención, ¿no? Se decía, y justamente pues es una consigna, ¿no?, de la vida feminista, es que lo personal es político y que lo personal es público y que los asuntos de género son asuntos de la vida pública y que deben ser atendidos como tal. Entonces, a partir de ese primer razonamiento que trabajamos en la primera sesión, fuimos abordando cómo es que las políticas públicas, uno, pues tienen que responder a problemas sociales, como en este caso hablamos de la violencia de género sobre las mujeres, tienen que ser acciones efectivas, es decir, que tienen que responder de manera sistemática, organizada, estructurada a el problema al que quieren responder y tienen que tener un impacto en el desarrollo social. Si una política, o más bien, para que una política cumpla con todas estas condiciones, tiene que ser o tiene que incorporar la perspectiva de género y de diversidad, identificando siempre que las personas no somos un bloque único, que las sociedades no somos todas las personas iguales dentro de una sociedad, que tenemos diferencias, pues eso, pertenecemos a una diversidad y que a partir de ahí el desarrollo tiene que ser diferenciado y sistemáticamente pues apuntando, ¿no?, a las
a las diferencias específicas de cada grupo o sector poblacional. Entonces, bueno, hablamos esto, ¿no? Como la violencia contra las mujeres la fuimos primero identificando como un problema individual y luego se fue volviendo un problema social cuando a partir de empezar a reconocer como personal político que las cosas de la violencia no solo son problemas, son temas que tienen que ser vistos o resueltos por una persona, una mujer que está viviendo esa violencia o el hombre que la está ejerciendo, sino que además la sociedad la violencia tiene un impacto en la sociedad y la sociedad puede tener un papel sobre la violencia que se ejerce en casa o entre dos personas. Y a partir de eso, pues se vuelve un problema público cuando es reconocido por el Estado. Una vez que es reconocido por el Estado, entonces se estructura el problema a partir, lo vimos, ¿no? De la generación de diagnósticos y estos diagnósticos tienen que tener esta perspectiva de género que tiene que implicar reconocer estas diferencias entre las personas, principalmente hablábamos de las diferencias entre los géneros y cómo las mujeres y los hombres tenemos necesidades diferenciadas y realidades diferenciadas ante cierto problema, en específico hablando de la violencia, pues obviamente las mujeres tenemos una perspectiva distinta. Estas problemáticas con perspectiva de género implica ¿me escuchan? Sí. Implica la posibilidad justamente de atender de otras maneras, ¿no? A partir de eso, pues se genera un set de posibles soluciones, de acciones específicas para atender este problema y un análisis de esas posibles soluciones y una toma de decisión de qué es como Estado, qué solución queremos tomar para el problema que queremos tomar o qué conjunto de decisiones queremos tomar para este problema. Y a partir de ahí se implementan, se evalúan, etc. Esto fue un poco el análisis que hicimos durante las primeras sesiones del semestre. Y una vez identificado esto, entonces pasamos a la análisis de cuáles son las posibles soluciones que el Estado mexicano ha tomado a partir o para solucionar o buscar solucionar el problema de violencia de género contra las mujeres en México. En específico, estas posibles soluciones lo vimos en diferentes clases y con diferentes ponentes. Hablamos, por ejemplo, de las órdenes de protección, ¿no? Que son una serie pues de medidas que se toman específicamente para trabajar, para proteger la vida y la seguridad y la integridad de las mujeres víctimas de violencia. Vimos también, pues en general, la política de los centros de justicia para las mujeres, en donde nos dimos cuenta también de cómo no solo se necesita una serie de medidas específicas entre, por ejemplo, la policía u otros actores del Estado, brinden cierta protección a las mujeres que son víctimas, sino incluso se necesitan refugios o estos centros, ¿no? En donde de manera integral se pueda resolver un problema. Y por otro lado vimos el mecanismo de la alerta de violencia contra las mujeres, el cual es evidentemente uno de los pues de las políticas más novedosas y quizás creativas, si le queremos llamar así, que ha tomado el Estado mexicano y que no necesariamente la tienen otros países en el mundo para atender de manera emergente al problema de la violencia en cierto territorio. Estos tres fueron como las grandes políticas que estudiamos a lo largo del semestre y para ello hablamos de
de varias, pues de varios temas, ¿no? Trabajamos, bueno, como ya le decía, también el tema del marco legal, el marco internacional y el marco nacional, en donde hablamos del marco convencional, el sistema universal, el sistema que se maneja desde el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, el cual se maneja a través del sistema interamericano de derechos humanos, y cómo estos, las convenciones, las dictámenes del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana y los exámenes periódicos que realiza el sistema de Naciones Unidas a cada uno de los estados, ¿no? Etcétera, tienen un impacto, ¿no? En el marco legal nacional y local en nuestro país, sobre todo a partir del año 2011, en donde la reforma constitucional del artículo primero nos dijo que, pues que todos las convenciones y los instrumentos internacionales que el Estado de México firmara y el Estado mexicano firmara y ratificara, se volvían parte de nuestro marco constitucional. Eso implica que todas nuestras leyes internas tienen que estar armonizadas a los estándares internacionales de los que México forma parte. Esto da una enorme posibilidad a las personas que trabajamos derechos humanos, en específico a las que trabajamos derechos humanos de las mujeres, de empezar a, digamos, jalar estos hilos, ¿no? de trabajo para llevar hacia lo local una serie de discusiones teóricas, metodológicas, filosóficas, incluso para empezar a identificarnos como, para empezar a identificar, digamos, estas posibles soluciones, ¿no? A un problema en específico y empezar también a tener metodologías y marcos de referencia para la toma de decisiones de qué políticas públicas están funcionando en otros espacios, en otros países del mundo, en contextos similares a al mexicano, y a partir de ahí, pues traernos buenas prácticas internacionales para implementar en México, ¿no? Que es el caso específico de los centros de justicia para las mujeres, que nos contaba la maestra Katia, ¿no? Que están justamente pues basados en estos modelos de la casa o sea, no recuerdo el nombre en este momento, de la política en otros países, pero que es todos los servicios debajo del mismo techo, ¿no? Y eso implica también la posibilidad de que las mujeres tengan un acceso efectivo pues a los servicios que sirven para garantizar sus derechos de manera más pronta. Eh, Luego, pues fuimos ya directamente estas políticas públicas específicas que ya hablábamos, incluyendo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los mecanismos para el adelanto de las mujeres que son también una práctica internacional que se trajo a México y que implica también la posibilidad pues de generar acciones afirmativas para el avance en los derechos humanos de las mujeres y que podemos a partir de ello tener instituciones, leyes, reglamentos, marcos normativos, pero también marcos institucionales y programáticos específicos para responder a las necesidades y condiciones de las mujeres y realidades específicas de las mujeres, ¿no? Todo esto nos da pues justamente la posibilidad de trabajar de manera cada vez más organizada, concreta, específica para atender las necesidades y los problemas que tenemos las mujeres, específico hablando de violencia, y cómo, y bueno, y esto siempre en un contexto que desafortunadamente, como ya lo hemos visto y lo han estado ustedes diciendo en sus trabajos y el trabajo final, pues siguen siendo políticas que se quedan cortas, ¿no? Que son insuficientes para atender pues, sí, el tamaño del problema en el que estamos en este momento inmenso. Y bueno, y en específico, pues quería hablar con ustedes sobre el caso de Carla Pontigo, pero antes de esto quisiera
pedirles, bueno, en este momento solo está Citlali conectada, si Citlali tendrás alguna duda, pregunta sobre los temas que vimos a lo largo de todo este módulo, sobre todo pensando en, y bueno, si también si tuvieras alguna duda sobre la retroalimentación al trabajo final, pero un poco pensando en, pues ahora sí, en específico, y como lo platicamos el primer día de la primera sesión, ¿no? En específico para ti, para tu vida y para tu práctica profesional, digamos un poco me gustaría escuchar, si te es posible, abrir el micrófono hacia donde quisieras llevar pues los conocimientos y el trabajo que hemos venido teniendo en esta materia hacia el futuro, pues. Encontré como un nicho donde me gustaría incorporarme. Me llamó la atención la CONAVIM. Está complicado entrar allí, pero la verdad me hizo como ruido la posibilidad la verdad es que me cambió la vida. Me chocaban las políticas públicas. Creo que el trabajo de hormiga es desesperante. Prefiero el contacto con las personas, pero creo que el trabajo que hace la CONAVIM me llamó mucho la atención. Entonces, no sé si sería hacia allá donde yo caminaría, pero sí me llama mucho la atención. Y sí tengo una pregunta, porque en el examen, en la autoevaluación 4, hablaba sobre el Instituto de las Mujeres y también la CONAVIM. Y yo, a ver, es que ya me hice bolas. Entiendo que los dos hacen políticas públicas con perspectiva de género, ¿es así? A fin de cuentas. Y pero específicamente de las mujeres no nada más para violencia, ¿es así? Sí, exacto. Muchas gracias. Creo que es importante decir, creo que esto no lo dijimos cuando hablamos del Sistema Nacional y de la creación de la CONAVIM, y hubiera estado interesante preguntárselo a Isabel y a Katia, que son las que estuvieron en CONAVIM en su momento, porque te cuento un poco. Los institutos nacionales, o sea, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos, digamos, hacia abajo, ¿no? Los estatales y luego las instancias municipales, se crean en el 2001, con el triunfo, esto creo que sí se los dije, extrañamente con el triunfo del PAN en la presidencia de México, con el triunfo de Fox. Fox en campaña ofrece la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, a partir además de pues una serie ya de recomendaciones que venían haciendo el sistema universal, el sistema de Naciones Unidas, una serie de recomendaciones respecto a crear estos mecanismos para el adelanto de las mujeres en todos los países, ¿no? Y a partir de eso, entonces, él propone o ofrece en campaña la creación del mecanismo para el adelanto de las mujeres a nivel federal, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, el Instituto Nacional de las Mujeres nace con esta, digamos, consigna de empezar a generar política pública en materia de género en general, digamos, y derechos humanos de las mujeres, y empiezan justamente a, pues, primero como a mapear, digamos, cuáles son las principales problemáticas que viven las mujeres en México, cómo está la situación de la violencia, etcétera. Y los primeros años de Ley Mujeres se dedicó muchísimo a trabajar hacia abajo, es decir, a trabajar hacia la creación de institutos estatales de las mujeres, es decir, que ya no solo existiera este mecanismo a nivel nacional, sino luego también a nivel estatal y luego también a nivel municipal, y que cada uno de estos mecanismos tuviera la posibilidad de empezar a hacer, y esto con estas palabras te lo digo, ¿no? O sea, empezar a hacer incidencia, ¿no? En las instituciones a nivel ya sea municipal, estatal o de la federación, para que las instituciones empezaran a transversalizar, y esa era su primera tarea, ¿no? Empezar a transversalizar la perspectiva de género en las políticas de todo el país, o sea, a todo el nivel. Entonces, el Mujeres a nivel nacional se empieza a, pues eso, como a
a relacionar, digamos, con todas las otras secretarías de Estado. Y les empieza a decir, ¿no? O sea, como, pues esto, como de, oye, en la Secretaría de Economía, faltaría un programa que hable de mujeres y emprendimientos económicos para las mujeres, o en la Secretaría de Cultura, ¿no? Falta empezar a ver cuál es el papel de las mujeres en el arte, cuál es el, ¿sabes? O sea, un poco fue como yendo ahí, como de a poquito en poquito, como identificar en todas las secretarías y en todos los temas, en todas las políticas que se ven a nivel general, dónde estaban los temas de género que no estaban visibilizados y que había que primero visibilizar para luego poder atender. Esto era en mujeres. La CONAVIM nace a partir del caso del campo algodonero y de la sentencia de la Corte Interamericana del campo algodonero. Y nace a partir de específicamente una recomendación de la sentencia de la Corte Interamericana de decir, necesitamos una instancia a nivel federal que se dedique únicamente a investigar, pero no investigar de manera penal, pues, o sea, eso estaba, pues, la fiscalía, ¿no?, etcétera, sino, o sea, como a identificar qué está pasando en Juárez perdón, no te escuché. No, no soy yo. ¿Qué estaba pasando en Juárez con el tema de los feminicidios en Juárez? Y se crea entonces la CONAVIM, y por eso la CONAVIM, que es muy chistoso, ¿no? O sea, por eso la CONAVIM está dentro de la Secretaría de Gobernación y no está dentro del Instituto de las Mujeres. Es por esto, porque se crea como una instancia, literalmente como una comisión, es decir, una grupo de personas comisionadas que no pertenecían a esta institución, sino pertenecían a otras, o que eran académicas, o que eran activistas, etcétera. Y entonces hacen una comisión, un comité, que se dedica a investigar qué está pasando en Juárez, ¿no? Cuando se empieza bueno, ya el caso de Juárez empieza a avanzar, está la sentencia de la Corte, etcétera. Entonces, esta comisión de estas poquitas mujeres que estaban ahí haciendo la chamba de Juárez, identifican, claro, que pues hace falta una institución, es decir, ya no nada más que sean una comisión ahí como creada ad hoc para un caso, sino que pues empiezan a decir, o sea, Juárez no es el único caso en México, ¿no? El campo algodonero no es el único caso en Juárez. Esta es y lo dice la sentencia de la Corte, ¿no? Si la pudiste leer, dice literal como el caso de Juárez es un ejemplo, una muestra del contexto de violencia estructural, de impunidad, etcétera, que se vive en el Estado mexicano. Y entonces, como tal, pues se necesita una institución, no solo un grupo así ad hoc para investigar un caso, sino una institución completa para, pues para identificar qué está pasando y cómo está pasando el tema de la violencia contra las mujeres en México. Entonces, así es como se crea la CONAVIM y por eso se crea únicamente para hablar de violencia contra las mujeres y por eso se crea en la Secretaría de Gobernación. Y entonces, esto tiene un impacto importante porque si bien no es una institución, o sea, no es una Secretaría de Estado, pertenece a la secretaría más importante después de la presidencia, pues, o sea, la Secretaría de Gobernación es lo más importante que tenemos. El Instituto de las Mujeres sigue sin ser una Secretaría de Estado, sigue siendo, o sea, no tiene el mismo nivel que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, ¿no? Sigue siendo un nivel, digamos, más abajito. Y eso implica, pues, obviamente, muchos costos en materia de presupuesto para el instituto, de otras cosas, ¿no? Y el hecho de que la CONAVIM sea como una parte de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, pues le da como también otro carácter, ¿no? Que igual sigue siendo, igual no es una Secretaría de Estado, ¿no? Igual no está a la par que las otras secretarías, pero pues eso tiene importancia. Ya no sé qué me preguntaste, perdóname. No, sí, no, sí me responde súper bien la pregunta. El asunto es que en la evaluación yo contesté del Instituto de las Mujeres que se dedicaba a hacer con perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género, y puse el Instituto de las Mujeres y no hablaba nada de violencia y estaba mal.
pero dije, no, pues el Instituto de las Mujeres se dedica también a esto, según yo, y no mencionaba nada de violencia. Por eso fue que me quedé, entonces ya me entendí, me hice bolas. Entonces, ¿Y cuáles eran las otras opciones? ¿Te acuerdas? sí, Es que sí, es que aquí la para busqué. revisarla. La pregunta es, ¿está pensado para establecer las estrategias y acciones con perspectiva de género? Esa es la pregunta. Y aparece el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Cualquiera Sí, de las... es que siento que está, ajá, o sea, más bien es que está mal planteada la pregunta y si te pido por favor, si me lo puedes mandar por escrito para que la revisemos, porque en realidad, o sea, lo que está hablando es, claro, como tú dices, que las tres tienen que plantear políticas con perspectiva de género, obviamente, ¿no? Pero el programa, pues ya es específico, es justo el documento que plantea cuáles van a ser las políticas. El sistema es, como te acuerdas, el conjunto de las instituciones que va a poner en marcha esas políticas que están escritas en el programa. Y el Instituto de las Mujeres, pues más bien es como la instancia que rige, ¿no? Y que coordina todas las políticas, o sea, que coordina todo lo demás. Pero en realidad, o sea, si a mí me preguntas ahorita, aunque te digo, yo creo que está mal planteada la pregunta, yo pondría que es el programa, porque el programa es donde están escritas las políticas con perspectiva de género. ¿No? No, pues así sí. Y el sistema, acuérdate, el sistema es el conjunto de instituciones que luego van a poner en práctica esas políticas. Okay, sí, pero sí tienes razón, o sea, tu diferenciación es correcta, es decir, el Instituto de las Mujeres ve todas las políticas con perspectiva de género de todos los temas y la CONAVIM solo de violencia. Sí. Sí, y no especificaba de violencia. Entonces, y no especifica, claro, sí, está rara la pregunta. Sí. Gracias. Sí, esa era Muchas gracias. Y me movió Okay. todo lo que había, según entendido del módulo, entonces ya no supe. Pero sí, ok, muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, la otra cosa que quería preguntarte, es si pudiste ver el documental de Carla Pontigo. Me da pena decirlo, pero No lo no. pudiste ver, no pasa nada. Ok, entonces, el caso de Carla Pontigo se ha tomado en México y por eso se los quise poner y se los vuelvo a mandar por otra vez. Les mando las indicaciones por si pueden verlo después. El caso de Carla Pontigo es un caso muy paradigmático en los temas de violencia de género y feminicidio en nuestro país. Porque un poco como el de Mariana Lima, que ustedes estudiaron para este proyecto de la tarea final. En el caso de Carla Pontigo era una joven que estudiaba nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis y trabajaba como modelo y edecán en un bar en San Luis. Su jefe la acosaba y ella tenía pruebas de que la acosaba, es decir, le mandaba mensajes por teléfono, la iba a buscar a su otro, ella tenía dos trabajos, o trabajaba y estudiaba, no recuerdo, la iba a buscar a su otro trabajo, la recogía, la rondaba, pues, o sea, sí, pues básicamente la acosaba. Y, y Carla lo rechazaba pues de manera continua. Un día, Carla, o sea, ella trabajaba en un bar, era mesera en un bar, o edecán, algo así, y un día se va a trabajar al bar y pues resulta que no regresa. Su hermano normalmente iba a recogerla al bar cuando ella salía de trabajar en la madrugada. Él la recogía y ya se iban juntos a su casa y pues su hermano va a recogerla como siempre. Y cuando llega al bar, el bar está cerrado. Todavía no era hora de que el bar estuviera cerrado. Cuando llega al bar está cerrado y le pregunta a los cadeneros del bar
de, oye, ¿y mi hermana, por qué cerraron temprano, tal? Y entonces los cadeneros del bar le dicen, es que Carla tuvo un accidente, pero no te preocupes, ya le llamamos, o sea, ya estamos atendiendo. Y entonces él dice, como que un accidente, tal, se mete a fuerza a buscar a Carla y cuando llega tiene que subir las escaleras, es decir, Carla no tuvo un accidente en el salón del bar donde, digamos, donde mesereaba o donde ella trabajaba, sino estaba en la parte de arriba donde estaban las oficinas del dueño del bar y él la encuentra tirada en el suelo, ensangrentada, con un montón de cortaduras y una puerta de vidrio. Le dicen que tuvo un accidente, que chocó contra el vidrio, que ella venía corriendo y chocó contra el vidrio. Y bueno, pues Carla está muy mal, se está desangrando, etcétera. El hermano hace todas las gestiones necesarias para llevársela a un hospital. Se la lleva a un hospital, en el hospital ya llega la mamá de Carla, la señora Esperanza, y bueno, ahí es donde empiezan como a ver qué está pasando. Le cuentan bueno, el médico que le dicen que Carla está muy mal, la tienen que operar. Carla pierde una pierna a raíz de una de las cortaduras, es decir, digamos, el nivel del daño es muy grande, pierde la pierna en la primera operación. Y luego bueno, y le dicen los médicos a la mamá que pues tienen que volverla a operar porque sigue teniendo una hemorragia y no saben de dónde es, necesitan pararle la hemorragia en el campo. Cuando antes de meterla a la segunda operación, dejan a su mamá entrar a verla. Cuando la mamá entra a verla, se da cuenta que no solo tiene cortaduras que podrían haber sido resultado de efectivamente de un accidente, de romper una puerta de vidrio y chocar contra una puerta de vidrio, sino ella se da cuenta que Carla tiene no solo esas cortaduras, sino tiene golpes, tiene el labio mordido y tiene un golpe en el cráneo. Cuando ella se da cuenta de eso, bueno, entonces empieza a preguntar qué le pasó a mi hija, etcétera. Mientras tanto, los médicos le dicen hay que volverla a operar porque sigue teniendo una hemorragia interna. Entra a la segunda operación y en la segunda operación, mientras está en la segunda operación, los médicos y el personal del hospital buscan a la mamá de Carla para decirle, señora, ¿por qué no dona los órganos de su hija? Y la mamá le dice, oigan, pues mi hija sigue viva, etcétera. Y, digamos, le insisten de manera reiterada, ¿no? Que tome, o sea, que firme los documentos para que Carla sea donante de órganos. La señora decide no firmar. Pasa la segunda operación, termina la segunda operación y es cuando bueno, le informan a la mamá que Carla falleció. A partir de eso, bueno, hay toda ya una parte de las gestiones, digamos, jurídicas que implica que le tienen que entregar el cadáver, etcétera, a la mamá. Y la mamá lo que dice es, yo voy a denunciar por homicidio porque esto no es un accidente, yo le vi los golpes a mi hija, etcétera, y yo sé que esto no fue un accidente. Entonces, básicamente, es muy duro porque en el documental lo dice tal cual la mamá, ella dice, bueno, pues básicamente tuve que hacer un trueque con las autoridades del hospital para que me dejaran levantar la denuncia por homicidio y para que la dejaran levantar la denuncia por homicidio, la mamá tuvo que firmar papeles de donación de órganos. Luego de esto empieza la denuncia y entonces se llevan el cuerpo de Carla a la CEMEFO para hacer las periciales de forense. Y cuando hacen las periciales de forense, la médica forense habla con la mamá y le dice que Carla tiene indicios de violencia sexual, de que fue violada. Y bueno, y a partir de ahí inicia la investigación. Toda la investigación se lleva pues de manera muy, obviamente, muy mala. El Ministerio Público
no hace las diligencias que tiene que hacer, no levanta las cosas que tiene que levantar, nunca acordonaron la escena del crimen, nunca hubo un levantamiento pues de la escena del crimen. Lo que dice la mamá de Carla es que ya cuando ella pudo tener acceso, nunca le dan acceso a la carpeta de investigación, cuando logra tener acceso a la carpeta, que fue mucho tiempo después, ya con ayuda de la sociedad civil, Amnistía Internacional estuvo involucrada, etcétera. La mamá dice que en las periciales que aparecen en la carpeta de investigación, nunca están las periciales que le dicen de lo que le dijo la médica forense cuando salió, de que su hija había sido violada, etc. Entonces, bueno, es una serie de omisiones por parte de los agentes del Estado, en este caso, ¿no? Y lo que logran, ya con, les digo, con la ayuda de la sociedad civil, etcétera, lo que logran en el caso de Carla es que, bueno, entonces el Ministerio Público, la Fiscalía, empieza a investigar el caso de Carla como homicidio culposo, es decir, como un accidente. Y están acusando al dueño del bar como por homicidio, pero por homicidio porque no tenía los señalamientos necesarios en las puertas de vidrio para que tú vieras que era un vidrio y que la puerta estaba cerrada y que no sé si te pegabas, pues podrías romper el vidrio. Entonces esa era la línea de investigación de la Fiscalía. Nunca fue, por supuesto, nunca fue feminicidio. Se clasificó como homicidio y ni siquiera como homicidio, les digo, doloso, es decir, con culpa o intención, sino que era así. Cuando logran la mamá, y bueno, y con ya el apoyo de la sociedad civil, hacer una segunda investigación y que se reabre el caso, que se hagan más policiales, etcétera, se hace exhumación del cadáver de Carla y le dicen los nuevos peritos, los que hacen la segunda investigación, cuando se reabre la carpeta, le dicen los peritos que a Carla no solo le faltan o sea, el cuerpo de Carla, no solo le faltan los órganos que la mamá firmó como donación, sino que le faltan más órganos. Entonces, pues este caso es un caso que sigue teniendo como muchas repercusiones en San Luis. Ha habido toda pues una lucha por parte de la sociedad civil y de la familia de Carla, porque porque se reabriera el caso, porque se lograra como feminicidio, que pues, se logra luego una sentencia de la Suprema Corte, como pasó con Mariana Lima, ¿no? Se reconoce que es un feminicidio y que se tiene que volver a investigar como feminicidio. Y a partir de ahí, además, hay una serie pues, de recomendaciones para el Estado de San Luis y para la Fiscalía de San Luis para empezar a generar protocolos, áreas en la Fiscalía especializadas para la investigación de feminicidios, de delitos sexuales, etc. Entonces, bueno, para mí era importante que puedan revisar este caso para, pues justamente identificar, ¿no? Cuáles son las políticas que están fallando dentro de un caso como este y también un poco empezar a pensar, como le preguntaba a Viri hace rato a Cislali, le preguntaba como hacia dónde les gustaría llevar como estos conocimientos que están teniendo de estas políticas que vimos durante este semestre hacia su carrera o a su vida profesional. Pienso que bueno, esto también es mi sesgo porque esa es la cosa en la que trabajo y que me gusta mucho, pero es que el acceso a la justicia de las mujeres y de las mujeres víctimas de violencia está plagada de un montón de omisiones por parte de los agentes del Estado y esas omisiones han sido sistemáticamente documentadas en infinidad de casos y
básicamente se han logrado generar un montón de cosas, ¿no? Digo, protocolos, áreas especializadas en las fiscalías, en los poderes judiciales, etcétera, a partir básicamente pues de la lucha y el trabajo de la sociedad civil y de las familias que han exigido, pero también, y para mí esto es muy importante decirlo porque creo que también de los dos lados hay esfuerzos y hay trabajo, también de agentes del Estado, es decir, de personas que trabajan dentro de las instituciones que sean, pues que están sensibilizadas y que se han dedicado a empezar a generar acciones importantes para mejorar la atención que se recibe por parte de las instituciones hacia un caso como este. Entonces, bueno, un poco esa es la reflexión y pues sí, el análisis que a mí me gustaría que a partir de los casos ustedes pudieran hacer. Y es por eso que los trabajos, tanto individuales como el final, lo que yo les pedía era esto, ¿no? O sea, como tomar un caso y a partir de ese caso ir desmenuzando como de, aquí a la fiscalía le faltó esto, o aquí esta política nunca se implementó, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mariana Lima, ya había denuncias de ella contra su esposo por violencia familiar y nunca se le dio una orden de protección. En el caso de Carla Pontigo no hubo un reconocimiento también como de su contexto de violencia y del hostigamiento que estaba viviendo por parte de su jefe, ¿no? O sea, había un contexto específico y eso creo que siempre es importante reconocer. Entonces, bueno, ese es un poco el análisis que quería hacer contigo, con ustedes. Y bueno, no sé, quizás Viri, si tuvieras alguna duda, estábamos platicando un poco antes de que entraras de los temas que vimos a lo largo del, eh, del módulo y pues si tuvieran alguna duda, alguna cuestión específica, si me quieres decir o si puedes escribir, cualquiera de las dos, antes de pues cerrar esta materia. Que hoy es nuestra última sesión. Ya te vi escribiendo. Y bueno, mientras espero a Viri que escriba, pues nada, les quiero preguntar también si tuvieron alguna duda respecto a las calificaciones, también si me quieren decir aquí o si por privado, como decidan, para poder... Les voy a poner acá el documental. Muy bien, Viri, muchas gracias. Les voy a poner acá el documental de Carla, que es un documental en YouTube, pero si les interesa el caso, la verdad es que es un caso que pues sí es muy interesante por todas las cosas que implicaba. Y pues nada, si tuvieran alguna duda sobre sus calificaciones, ya Lali me comentó sobre una, pero si tengan alguna en general de cualquier calificación a lo largo del semestre, avísenme antes de que pues mandemos ya las últimas calificaciones finales a la coordinación. ¿Por dónde mando el mensaje? ¿Por el correo institucional o se lo mando? Lo de ¿A mí? sí, lo de la pregunta del examen. ¿Directamente a usted? Sí, mándamela a mí o a Pati y entre Pati y yo lo vemos porque, o sea, para revisar bien pues la plataforma, en los contenidos que están en la plataforma, porque esos contenidos no los hago yo. Entonces, por eso necesito que me digas exactamente en dónde está y a partir de eso, pues yo pido que lo modifiquen o que lo revisen, porque esos no los hago yo. Ok, sí. Okay. Gracias. Porfa, gracias.
Y pues bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Si no, les estoy dejando. Sí, dime, Citlali. No, nada más, me queda aquí la sensación con las alertas de género. A ver, de repente se me hace como que nos enorgullecemos de que somos el único país que tiene una cosa así, ¿no? Qué lástima que tengamos que hacerlo, ¿no? Más bien vale la pena y el esfuerzo eh, pues, de trabajo y de todo lo que se hace. Eh, como para, o sea, si no ha habido como muchos resultados, vale la pena pues dedicarle el esfuerzo y el esfuerzo, el presupuesto sobre todo. No sé, yo creo que Sí. era algo muy bueno, pero no lo he de manera, ¿no? No sé. Sí, qué buena pregunta. Yo creo, o sea, este es mi punto de vista muy personal. Yo creo que las alertas de género fueron una buena idea, mal ejecutada. Es decir, la idea, o más bien, no mal ejecutada, sino mal diseñada. ¿Por qué? La idea, como lo decía Isabel en la clase pasada, la idea de la alerta de género era un poco, y creo que eso era como, o sea, creo que eso fue lo que se pensó cuando se diseñó. Eh, Como esto que decía Isabel, ¿no? Como de hay un incendio, entonces llegan los bomberos con todas las fuerzas del Estado, es decir, todo en un momento, en un lugar muy concentrado, se dedica a apagar el fuego, ¿no? Las alertas de género un poco, yo pienso que se diseñaron así, un poco como funciona, no sé si lo han oído, este plan de N3, que es un plan que tiene el Estado mexicano para cuando hay un desastre natural, entonces cuando hay un huracán en Acapulco, se activa el plan de N3 y entonces implica que va la Marina, va la Sedena, va todo el mundo, va ahí a ese lugar a, pues a brindar servicios para la población, pero a brindar también servicios de literal de apagar incendios, de limpiar, de lo que sea, ¿no? Digo, lo vivimos con Acapulco hace poquito tiempo. Yo pienso que así se diseñó esa política de alerta de género, sin, otra vez, sin pensar, y por eso quise regresar el día de hoy a la primera diapositiva que vimos de por qué la violencia es un problema público, ¿no? Porque si tú tienes un problema privado en donde o sea, lo voy a decir así, ¿no? Es un güey que le está pegando a una chava en la esquina de la calle y entonces en ese momento tú llegas con toda la fuerza del Estado y paras el problema porque hay una alerta, ¿no? Entonces, se prende una alerta de que está pasando esto en un lugar en específico y llega toda la fuerza del Estado y detiene el problema. Si fuera así, o sea, si eso implicara que el problema efectivamente se va a detener, pues hubiera servido. No sé si me estoy explicando. Pero no se está tomando en cuenta que la violencia de género contra las mujeres es un problema estructural, que no sucede porque a un güey se le botó la canica y empezó a golpear a una persona en la esquina de la calle. Sucede porque hay todo un contexto y una cultura, un marco, un contexto patriarcal, violento, que permite, que soporta, que reproduce, que valora la violencia de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y en general hacia las mujeres. Entonces, cuando no se identifica que que este problema es este problema estructural, es decir, como seguro han visto esa analogía que hacen de la violencia, ¿no? De que es un iceberg, en donde, claro, el golpe, un golpe, una violación, etcétera, es la punta del iceberg, todo lo que está abajo es lo que importa, o sea, es lo que necesitaríamos desmantelar para que la violencia terminara. Como eso no se está reconociendo en esa política como está diseñada, entonces por eso nunca va a funcionar, porque la violencia no es un incendio, no es algo que tú apagues y la cosa vuelva a estar en su, ¿no?
no es algo que se encienda con una chispa y ya, es algo que hay un montón de cosas abajo que la permiten y que la sostienen. Entonces, más allá de apagar el fuego, apagar la chispa, lo que se tiene que hacer es atender todas esas otras causas que están abajo y que sostienen lo demás. Entonces, claro, por mucho que, y eso es lo que decía Isabel la vez pasada, ¿no? O sea, por muchos intentos que tú hagas, por muchos recursos que tú metas, si tú no vas a esas bases, si no vas al origen, en las causas estructurales de la violencia nunca va a terminar. Entonces, dicho esto, luego, obviamente, cuando el Estado se dio cuenta que la política de la alerta no había, o sea, no se había diseñado bien y no se había pensado bien, pues porque no funciona así el fenómeno de la violencia, entonces es que empiezan a generarse como estas otras estrategias dentro de la alerta de género que intentan ir hacia esas causas estructurales, ¿no? Y entonces, como decía Isabel, en los dictámenes del grupo de trabajo y en las declaratorias de la alerta, se proponen estas medidas específicas a los estados que están en alerta, que ya van más pues justo, ¿no? A la parte más estructural, como generar planes y programas de estudio con perspectiva de género, etcétera, o sea, cosas como ya más estructurales. Pero bueno, digamos, desde mi muy particular punto de vista, si bien nunca van a alcanzar los recursos y nunca va a ser suficiente, la figura de la alerta lo que sí ha logrado, y esto creo que se lo dije la vez pasada, lo que sí yo creo que ha logrado es poner el acento en que esto es un problema público, es un problema del Estado, que es un problema en el que hay que intervenir y en el que hay que ponerle presupuesto y hay que ponerle recursos, instituciones, un montón de cosas que antes se ponían, ¿no? Entonces, más bien lo que me parece es que la cosa es cómo, o sea, la pregunta que yo me haría ahora, en las alertas de género, es, ahora hacia dónde vamos, ¿no? Porque lo que está haciendo la sociedad civil en este momento, desde una petición muy legítima y muy basada justamente en decir, pues todo el contexto estamos igual, ¿no? No hay un solo estado, un solo municipio en donde no haya feminicidios, todos estamos igual, etc. Entonces lo que están pidiendo es una alerta de género federal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que todo el país esté en alerta de género. Y entonces, como tú dices, Sidla, pues se desvirtúa. O sea, si ya todo el mundo está en alerta, pues entonces ya nadie está en alerta, ¿no? O sea, ya da igual. Entonces, bueno, un poco creo que más bien lo que habrá que pensar no es en vamos a poner todo el país en alerta, sino es, pues la alerta ya no se está funcionando como alerta, sino más bien es que ya nos dimos cuenta que todo el país y todo el contexto estamos en las mismas. Entonces, ahora qué sigue. O sea, ya visibilizamos el problema, ya nos dimos cuenta que es un problema público, ya vimos que hay que ponerle recursos, que hay que poner políticas, que hay que hacer normativa, que hay que hacer tal. Entonces, ahora, ¿qué más hay que hacer? Porque estamos haciendo todo esto y sigue sin funcionar. Yo un poco creo que por ahí iría mi respuesta y mi visión muy personal. Entonces, sería como apostarle más a la prevención, es decir, a que no haya incendios. Totalmente. O sea, mover los recursos para allá. Exacto. O sea, esta es mi apuesta personal, ¿eh? Yo trabajo en prevención desde hace mucho tiempo, o sea, me gusta mucho el sistema de procuración de justicia, pero la prevención es en lo único, en lo que, o sea, es lo único que nos va a ayudar a cortar el problema, como quien dice, de raíz. El problema de la prevención es que sus resultados son a muy largo plazo y sus inversiones son muy altas. Es decir, para tener un programa bueno de prevención, una política pública buena, real, o sea, integral, que realmente dé resultados, que sea efectiva, etcétera, en un estado se necesita muchísimo dinero, pero muchísimo, o sea, millones y millones de recursos, y se necesita mucho tiempo. Y se necesita, y esto es una de las cosas que es más difícil de nuestro país, se necesita una voluntad a largo plazo, ¿no? Se necesita
un proyecto de país que no tenemos y que no nos importa tener. O sea, bueno, ¿no? Se necesita tener un proyecto que dure más de 6 años. Y pues sí, o sea, y justo es eso, es que no haya incendios. ¿Y cómo haces que no haya incendios? Pues entonces necesitas que la tierra esté mojada todo el tiempo. Pues obvio necesitas mojarla todos los días y necesitas el recurso para el agua de todos los días. ¿Me explico? Y eso es muy caro. Menos, sí, y resulta más económico jugar a las alertas, ¿no? Obvio, ¿no? Y apagar incendios chiquitos por todos lados. Ajá. Así es. Gracias. Pues así estamos, compañeras. Muchas gracias por hacerme pensar. Disfruté mucho, quiero decirles que disfruté mucho esta clase, disfruté mucho este grupo y este trabajo con ustedes. Quisiera pues simplemente darles las gracias por trabajar conmigo durante este semestre o módulo, como se quiera llamar. Si tienen alguna duda específica, otra vez les digo sobre las calificaciones o sobre en general los temas, estoy a la orden. Allí les puse en mi LinkedIn, pero también pues tienen mi correo de la universidad y pues estoy muy atenta a lo que necesiten. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Islami. Muchas gracias. Y casi nunca escuché tu voz, pero sé que estás ahí. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos pronto y cualquier cosa ya.